Ministro, luego de haber registrado una de las caídas más pronunciadas del PBI a nivel global, en el 2021 vemos una recuperación sostenida, obviamente desacelerándose en los últimos tiempos, pero sin duda el COVID-19 ha visibilizado y agudizado algunos problemas importantes en el país. En ese sentido, yo quisiera hacerle dos preguntas. Uno, ¿cómo el Plan Nacional de Competitividad está incorporando, si se va a actualizar, tiene algunos elementos prioritarios, dado esta nueva coyuntura que enfrentamos, no solamente nacional, sino a nivel global? Y de otro lado, el plan de infraestructura para la competitividad. Creo que eso fue muy importante, producto de justamente tocar mucho el tema con el sector público y sector privado. El Plan Nacional de Competitividad tenía proyectos priorizados. ¿Va a haber algún cambio en esos proyectos y cómo vamos a avanzar en el futuro con el tema específicamente de infraestructura? Gracias. Gracias, Elsa. Gracias, David, por la invitación. Realmente es un gusto compartir con ustedes el foro de hoy. Déjame empezar mencionando el tema de la situación en la cual nos encontramos actualmente. Hoy día definitivamente estamos en un proceso de un avance importante de la vacunación, ya ha disminuido sobre todo el impacto de la cepa de la Omicron, y estamos en un proceso definitivamente que necesitamos impulsar la inversión. Y esa inversión tiene que ser tanto privada como pública. Esa es la principal agenda, el principal punto de la agenda que actualmente nos mueve en el Ministerio de Economía, porque somos obviamente convencidos de que solamente la inversión nos va a generar una recuperación del empleo formal, y esa recuperación del empleo formal es la fórmula más eficiente y más sostenible de la reducción sostenible de la pobreza. En ese sentido, esa es la primera prioridad. Y David mencionó también el tema de que como país estamos siempre calificados como un país que tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, ¿no? Y como diríamos los economistas, esa es una condición necesaria, pero también no es suficiente para lograr un crecimiento económico. Lo que queremos pasar precisamente es de ese crecimiento inercial, ese crecimiento que solamente nos ha recuperado, ese rebote estadístico que en realidad nos da buenas perspectivas, pero repito, no es suficiente para lograr un crecimiento sostenido, inclusivo y productivo de nuestro país. Por eso es tan importante recuperar no solamente el tema de la reactivación, sino también, sobre todo, recuperar la agenda de competitividad. Y esa es la prioridad que nosotros tenemos, ¿no? que está obviamente vinculada al tema de la reactivación. Y en ese enfoque de retomar la agenda de competitividad, precisamente lo que tenemos que hacer es una actualización del Plan Nacional de Competitividad. En estos 2 años, obviamente la agenda no ha tenido la prioridad, hemos tenido que atender otros temas de emergencia, pero definitivamente necesitamos actualizarlo. En estos 2 años de pandemia ha habido muchos cambios, las necesidades digamos que han cambiado. Por ejemplo, el tema de salud, yo creo que ahora es prioritario y los objetivos que teníamos hace 3 años no son los mismos de ahora. Esta pandemia nos desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud, y es un tema que, como uno de los ejemplos de los sectores en los cuales debemos priorizar nuestra atención, hay que actualizarlo. Precisamente el equipo del CNC está trabajando en la actualización, esperamos tener una actualización dentro de los próximos 3 meses y relanzar nuevamente esta agenda, ¿no? Pero para esto además va a servir obviamente como un espacio de diálogo y fijarnos metas, donde podemos interactuar de manera productiva, eficiente y ejecutiva, tanto el sector privado como el sector público. Y en relación al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, efectivamente, es un gran esfuerzo porque permite articular todos estos esfuerzos. Donde uno va a lo largo de la República, siempre hay pedidos de nuevas obras, de nuevas inversiones. Sin embargo, tenemos que tener esta visión, donde el Estado pone los escasos recursos que tenemos y donde tiene una mayor eficiencia, y donde hay estos encadenamientos productivos. Si no mejoramos la productividad,
realmente no podemos avanzar en un crecimiento sostenido. En el caso del Plan Nacional de Infraestructura, lo que vamos a hacer es, además de incorporarle digamos, que el esquema, la visión, el lineamiento de una infraestructura sostenible, ¿no?, que incluye la parte social, la parte ambiental, ¿no?, vamos a relanzarlo e incluirlo, además, incluir algunos proyectos adicionales. Pero más allá de ese relanzamiento, lo que tenemos que hacer es comenzar a ponernos metas de avance, porque si no queda simplemente un tema discursivo, estamos mejorando, estamos actualizando el plan, pero si no nos ponemos metas de cómo lo vamos a implementar, poco habremos avanzado. Ministro, una de las cosas que mencionó David en la presentación fue la estabilidad macroeconómica del país. Sin duda, creo que una de las teorías por la cual el Perú ha sido más resiliente a todos los efectos de crisis que hemos tenido en los últimos años y ha permitido crecer es esa estabilidad macroeconómica. Yo tenía dos preguntas en ese respecto. ¿Cómo vamos a fortalecer esa estabilidad macroeconómica? Sin duda, nosotros hemos tenido una gran disciplina fiscal que hemos tenido que romper nuestras metas debido justamente a la pandemia. También el ratio de deuda ha variado y la parte de institucionalidad ha sido muy importante. El Banco Central de Reserva ha sido un soporte muy fuerte porque justamente es muy estable. Pero tenemos otras instancias también, como el Consejo Fiscal, por ejemplo. ¿Cómo han pensado ustedes fortalecer esta estabilidad, esa fortaleza macroeconómica en los próximos años, que justamente van a permitir que se puedan aplicar muchas de las acciones propuestas en el plan de competitividad? La fortaleza macroeconómica ha sido efectivamente uno de los pilares que nos han sostenido la calificación de riesgo de nuestro país. Y a veces es como un tema como que ya lo tenemos incorporado dentro del SED y se da por hecho. Sin embargo, necesita ser reforzada, necesita ser fortalecida con mensajes claros. En ese sentido, una de las medidas que estamos tomando precisamente es anunciar el nuevo set de reglas fiscales. En ese sentido, hemos venido coordinando cercanamente con el Consejo Fiscal, obviamente para recibir sus opiniones, y este nuevo set de reglas fiscales van a ser presentadas a consideración del Consejo de Ministros en las próximas 2 semanas, y el proyecto será enviado al Congreso para una discusión. Esto es muy importante porque más allá de cómo es que nosotros llegamos y llegamos a ese déficit de 1% dentro de 4 años, es cómo es la trayectoria. Porque esa trayectoria es muy importante porque eso da confianza en realidad a los inversionistas extranjeros, a las calificadoras de riesgo, y esto definitivamente tiene que ser coordinado, obviamente, como es un proyecto de ley con el Congreso, tiene que ser coordinado también con el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es un actor importante, el Consejo Fiscal tiene que mantener la credibilidad y la opinión técnica, cumpla su rol. En ese sentido, hemos avanzado y hemos completado los consejeros que forman parte del Consejo Fiscal con personal técnico independiente, y eso es lo que da precisamente la certidumbre de que va a tener esa credibilidad. Esto es muy importante, a veces uno no lo valora tanto porque tenemos años de estabilidad macro, pero es muy importante reforzarla a cada momento, y creo que este anuncio del nuevo set de reglas fiscales, en la cual se va a ver pues, que uno de los avances que les puedo dar es que el ratio de endeudamiento no va a crecer, ¿no? Y vamos a llegar a un aterrizaje del 1% al cabo de 4 años. Muy buenas noticias, ministra. Creo, David, ¿qué opinas? ¿Cómo esto puede impactar realmente en todo este proceso de reagendar, digamos, ¿no?, de relanzar la agenda de competitividad? No, el anuncio que acaba de dar el ministro Graham es muy, muy importante. Yo creo que esto es algo que se extrañaba del inicio de la gestión en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Yo creo que es importante retomar la institucionalidad en ese ámbito y evidentemente dar señales claras respecto a lo que significa la convergencia de los niveles de deuda y de déficit fiscal, ¿no? Y en tu pregunta también había otro tema respecto a lo que era el tema del Consejo Fiscal, ¿no? Yo creo que es importante reforzar ese ámbito, y yo creo que ahí quizá sería interesante tomar como referencia
cómo funcionan otros consejos fiscales en el mundo, ¿no? Yo creo que las buenas prácticas pueden ser un buen marco, digamos, para intentar, digamos, converger también a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la forma como se selecciona a los miembros del Consejo Fiscal debería ser más institucionalizado, ¿no? No depender de la buena voluntad de quien esté en el Ministerio de Economía, Finanzas en ese momento. Hoy tenemos la suerte que esté Óscar, mañana no sabemos quién. Entonces yo creo que es importante que eso esté establecido con una buena pauta, ¿no? Y lo mismo el rango o el nivel de sus opiniones, ¿no? También ahí hay discusiones respecto al nivel de cómo debería ser, pero creo que es importante también poner sobre la mesa. Es muy relevante tratar de blindar todo lo que se pueda ese pilar de la estabilidad macroeconómica. Gracias. Ministro, la OCDE. El Perú acaba de recibir la noticia hace poco, el 25 de enero, que fue invitado a integrarse a la OCDE. Empieza un proceso, ¿no?, de adhesión que va a durar unos 4 años probablemente. La OECD es un buen referente para mejoras de políticas públicas, ¿no? Ahí están las lecciones aprendidas, es un espacio donde podemos los países aprender mucho de los otros. Uno de los temas, o dos temas principales de la OECD que valora mucho, es el tema de la meritocracia y el tema de la transparencia. En ese sentido, ¿qué planes hay concretos para estos 4 años que se nos vienen para trabajar la mejora en la eficiencia, eficacia de políticas públicas de cara al ciudadano? El acceso a la OECD puede ser el gran legado de este gobierno. Es un gran reto. Ya el presidente de la República ha firmado la carta aceptando la invitación y los trabajos están en curso. En julio ya deberíamos tener, entre julio y agosto, deberíamos tener cuál es el cronograma de acciones que tenemos que tener en el marco de la hoja de ruta de acceso. Cuántos comités ya nos tienen que evaluar y esperamos que al cabo de 4 años, o antes si es posible, tener esa admisión a la OECD. Pero más allá del tema del acceso a la OECD, coincido contigo que esto precisamente sienta los lineamientos para una economía más transparente, para una economía con un mayor desarrollo territorial que prioriza la meritocracia, entre otros grandes, que sienta al final los lineamientos básicos para que el país tenga las condiciones para ser más atractivo para las inversiones que tanto necesitamos para el desarrollo. Pero este reto es un reto compartido, este reto no solamente tiene que enfrentarlo el Ejecutivo, sino tiene que tener una coordinación cercanísima con el Congreso y por supuesto con la sociedad civil, porque esto va a implicar reformas importantes, ¿no?, que definitivamente nos van a posicionar como país. Es intención del presidente impulsar la agenda de admisión a la OECD, el compromiso está y además estamos trabajando cercanamente con Cancillería y con los otros ministerios y los otros sectores involucrados para lograr consensuar estos esfuerzos y lograr ese objetivo. Más allá de lo que uno piensa que el acceso a la OECD es un acceso a un club, digamos, de países desarrollados, es el impacto que puede tener en las políticas públicas, ¿no? Como tú mencionabas, en la meritocracia. La meritocracia al final significa mejor servicios para el ciudadano. Los puestos públicos no pueden ser puestos que simplemente, digamos, estén como una oportunidad para generar empleo. Eso totalmente. El servicio civil es importantísimo porque en la mejora del servicio civil estamos mejorando definitivamente la atención y la calidad de servicios y de atención que necesitamos para el ciudadano. Y mencionaba David, por ejemplo, el tema de las capacidades que se dan y las brechas que no se cierran a pesar de tener los recursos. Entonces, esto es importante porque precisamente lo que hemos hecho ha sido una descentralización presupuestal. Se han asignado más recursos, sin embargo las capacidades
no han ido a la misma, el crecimiento de capacidades no han ido en la misma línea. Entonces, tenemos esos casos en los cuales se mencionan, donde habiendo los recursos y por no haber las capacidades, ¿no?, para poder utilizar adecuadamente esos recursos, nos quedamos con estas frustraciones que finalmente generan conflictividad social y que terminan definitivamente afectando el crecimiento de nuestro país. Y en eso, en el tema de la gestión pública, está involucrada precisamente el tema de la meritocracia. Mejores servidores públicos con mejores capacidades para poder lograr precisamente los objetivos de las políticas públicas. Finalmente, ministro, por en aras del tiempo, una última pregunta. David mencionó en la presentación algunos temas que podríamos decir son de carácter estructural. Inclusive mencionaste, David, que el tema de conflictividad, ¿no?, socioambiental, porque es un poco de todo, ya está pasando a ser una cuestión permanente, ¿no? Pero también tenemos el tema de la informalidad, el cómo incrementar la productividad de nuestra mano de obra, sin duda importantísimo para poder seguir esta agenda de competitividad, de crecimiento. ¿Qué capacidad, qué manejo tenemos de pensar el día de hoy en estas reformas estructurales? ¿Podemos dar algunos pasos en aras de lograr algunas metas concretas respecto a este tema? Definitivamente la agenda de la formalización es la gran agenda de mediano y largo plazo y como sabemos es multicausal, ¿no? Y tiene que ser definitivamente enfocado con una visión productiva. O sea, en la medida en que si no incrementamos la productividad del sector formal, si no hacemos un desarrollo inclusivo, sostenible, diversificado, no vamos a poder tener avance. Muchas veces el enfoque de la formalización va solamente por el tema tributario, pero el tema tributario al final termina siendo un factor más y de repente no es el más relevante. Pasa también por el tema laboral, pasa por el tema de asociatividad, pasa por el tema de acceso al financiamiento. Entonces, lo que debemos hacer y trabajar en la agenda es que ser formal tiene que ser un incentivo, o sea, tiene que tener un logro, un beneficio. En la medida en que el informal no vea un beneficio de la formalización, no vamos a poder avanzar. Por eso es que es importante generar todas estas condiciones, precisamente a través de la confianza que se tiene que dar. Obviamente pasa por temas de trámites, por temas de seguridad, respeto al Estado del Derecho, pasa por una intervención del Estado. Y ahí nosotros estamos haciendo, sobre todo en el tema de generar una mayor confianza y generar una mayor inversión, un trabajo muy importante a través del equipo especial de seguimiento de inversiones y también de las mesas ejecutivas, que nos permiten precisamente tener contacto directamente con sectores y identificar cuáles son los problemas que traban precisamente este desarrollo, esta inversión y que terminan definitivamente en incentivos para generar una mayor formalización de la economía. El trabajo ya lo hemos empezado, es un trabajo que viene de años anteriores, pero necesitamos reforzarlo y obviamente intensificar más, sobre todo en este escenario que necesitamos recuperar, sobre todo confianza y la inversión para lograr un mayor desarrollo. Para terminar, quería pedirles a los dos, muy brevemente, dos elementos centrales, David, que tú resaltarías de este informe de competitividad. ¿Cuáles son los dos elementos centrales que deberíamos actuar de manera inmediata para retomar esa agenda de competitividad? Mira, la tarea que tenemos es amplia y multidimensional, ¿no? Pero yo creo que por la urgencia y por las circunstancias en que nos encontramos, si me permiten, no dos, diría tres, al menos, ¿no? El tema primero es salud, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, tenemos una población, un nivel de población importante que está vacunada, no podemos retroceder en ello, esto tiene que ser un proceso constante, ¿no? El segundo ámbito, diría yo, tendría que ver con el tema, evidentemente, de la meritocracia. Yo creo que en las condiciones actuales, lo que tenemos que evitar es que se vulnere al menos mucho más la situación en la cual nos encontramos, las tendencias que estamos observando, los números que hemos visto.
al menos deberíamos trabajar y eso está dentro de las propuestas que tenemos en el CPC, de al menos intentar desarrollar islas, ¿no?, de meritocracia. Al menos en el ámbito de salud, con gente de primera, pues se requiere gente de primera para avanzar y dirigir estos procesos. Y en el tema de infraestructuras, el Ministerio de Economía recientemente ha aprobado normas muy interesantes respecto a agilizar y mejorar los procesos de inversión en infraestructuras, ¿no?, en obra pública, en APPs, etcétera. Pero un componente importante para que eso avance, porque son tareas muy especializadas, es contar con gente de primera en los ministerios, que son los principales ejecutores de ello, ¿no? Entonces ahí, fíjate que hay una conexión, ¿no?, infraestructura, meritocracia. Entonces yo te diría que esos son un poco los tres ámbitos, por mencionar algunos, y bueno, ya si me permites, el cuarto, evitar que nos metan más goles, ¿no? Yo creo que eso es importante, y sobre todo en el ámbito de estabilidad macroeconómica, ¿no? Y si me permites, acá quería hacer de repente no hay tiempo, yo quería agradecer al ministro, no solamente por estar presente, sino por aceptar el cargo de ministro en las circunstancias actuales. Y ministro, por favor, cuente con el Consejo Privado de Competitividad en esta ambición que ha manifestado usted, que tiene de priorizar varios de los temas del Plan Nacional de Competitividad. Bueno, nada, Solamente agradecer la invitación y, por supuesto, en la actualización del plan es un trabajo conjunto. El trabajo, obviamente, nosotros como diseñadores de políticas públicas necesitamos retroalimentarnos y estar en constante consenso y coordinación con el sector privado, que son los que finalmente están en la última milla, como se dice, y el trabajo articulado, solo el trabajo articulado va a dar resultados eficientes. Nuestro país nos necesita. No podemos seguir con un crecimiento, inercial. Tenemos que romper esa inercia y volver nuevamente a crecer nuestro producto potencial. Y coincido totalmente. Tenemos que mejorar la productividad de nuestro país. Tenemos que mejorar la productividad a través de mejoras en infraestructura, y no solamente infraestructura, sino también en servidores públicos que realmente den servicios de calidad al ciudadano. De otra forma no podemos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por su presencia. Creo que ha sido una conversación bastante interesante. Los animo a leer, a revisar el informe de competitividad. Creo que hemos tenido hoy día bastantes buenas noticias. El fortalecimiento del aspecto macroeconómico, regresar a una regla fiscal, a un esquema de endeudamiento, sobre todo lo que ha dicho el ministro, el proceso para llegar a eso creo que es muy importante, pero también la OECD implica una oportunidad que creo no debemos desaprovechar. Se han quedado muchos temas en la agenda, el tema de sostenibilidad económica y ambiental también es muy importante para que esté incluido en el informe de competitividad. Creo que eso es sin duda importante. El tema, hay que entender que el tema de competitividad es un tema de crecimiento y en la medida que logremos crecimiento vamos a generar riqueza que va a poder también impactar en el ciudadano. Esa es la importancia del tema de competitividad para cada uno de nosotros como peruanos. Así que es una agenda, como ha dicho el ministro, conjunta, pública, privada, y tenemos que hacerlo de esa manera articulada. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, David.